Pedro Sánchez es, sin lugar a dudas, el político más oportunista y peligroso que ha pasado por la Moncloa en años recientes. Desde su llegada al poder, su mandato ha estado plagado de mentiras descaradas, pactos oscuros y decisiones cobardes que han puesto en jaque la estabilidad de España. Si algo ha quedado claro durante sus años en el gobierno, es que hará lo que sea necesario para aferrarse al poder, incluso si eso significa traicionar a su propio país, pactar con enemigos de la Constitución o mentir de forma descarada en tiempos de crisis. Recordemos cómo llegó Pedro Sánchez al poder. Fue a través de una moción de censura en 2018, respaldada por partidos separatistas y extremistas, uniendo fuerzas con aquellos que pretenden destrozar la unidad de España. Y desde entonces, no ha parado de mentir. Prometió que convocaría elecciones inmediatas tras desalojar a Mariano Rajoy. ¿Pero qué hizo? Aferrarse al poder durante meses, buscando alianzas cada vez más oscuras para mantener su asiento. Sánchez es un maestro del engaño. Durante la pandemia, mientras el país sufría una de las peores crisis sanitarias de su historia, Sánchez se dedicó a manipular los datos de contagios, muertes y vacunación. Anunció públicamente, en junio de 2020, que habíamos derrotado al virus. ¿Resultado? España fue uno de los países más golpeados por la segunda ola. No solo mintió, sino que su incompetencia tuvo consecuencias trágicas para miles de familias. Si algo caracteriza a Pedro Sánchez, es su política sumisa y cobarde en el plano internacional. Uno de los ejemplos más vergonzosos de su mandato ha sido su sumisión ante Marruecos. Tras años de mantener una postura neutral respecto al Sáhara Occidental, Sánchez decidió, sin consultar ni al Parlamento ni al pueblo, ceder ante las presiones de Marruecos y apoyar su plan de autonomía sobre el Sáhara. Una traición histórica que, además, demostró que está dispuesto a ceder la dignidad de España por acuerdos oscuros. El mayor insulto fue ver cómo Marruecos permitió la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en mayo de 2021 como respuesta a la presencia de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en un hospital español. Sánchez no hizo nada, ni siquiera se plantó firme ante este ataque a nuestra soberanía. Simplemente agachó la cabeza, dejando claro que cuando se trata de proteger los intereses de España frente a Marruecos, Pedro Sánchez prefiere rendirse antes que enfrentarse a la situación. El tema catalán es otro de los grandes puntos de inflexión en su mandato. Tras la aplicación del artículo 155 bajo el gobierno de Rajoy, España necesitaba firmeza para evitar la desintegración del país. ¿Y qué hizo Sánchez? Indultó a los líderes del procés que habían sido condenados por intentar romper España. Todo ello, por supuesto, como moneda de cambio para garantizarse el apoyo de los independentistas en el Congreso. ¿Qué clase de presidente indulta a aquellos que buscan romper su propio país? Solo uno obsesionado con el poder a cualquier precio. Su falta de mano dura con el separatismo catalán ha permitido que el problema continúe, y lejos de resolverse, se ha perpetuado. Mientras Sánchez sigue haciendo malabares con sus pactos, Cataluña sigue siendo una herida abierta en el corazón de España. La política de Sánchez en Cataluña es simple: ceder y negociar con quienes no respetan ni las leyes ni la unidad de la nación. La gestión de la pandemia fue uno de los momentos más oscuros del mandato de Pedro Sánchez. Mientras los sanitarios se enfrentaban a una crisis sin precedentes, con falta de material y hospitales desbordados, Sánchez mentía descaradamente sobre el número de fallecidos y la gravedad de la situación. Su gobierno hizo uso de la propaganda para manipular los datos, y mientras la población moría a un ritmo alarmante, el presidente se centraba en su imagen política, en lugar de en gestionar la crisis de manera efectiva. Y como si todo esto no fuera suficiente, los casos de corrupción han alcanzado incluso a su propia familia. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con contratos opacos con administraciones públicas. Su mujer, Begoña Gómez, tampoco se queda atrás. Las sombras de corrupción la rodean, con contratos y subvenciones adjudicadas a dedo a instituciones en las que trabaja o con las que está relacionada. ¿Cómo es posible que el presidente no sepa nada de los turbios negocios familiares?
La respuesta es clara. O lo sabe y lo oculta, o prefiere mirar para otro lado, como hace con todos los problemas que afectan a su gobierno. Al final, lo que queda claro es que Pedro Sánchez es un político sin principios, sin valores y sin vergüenza. Su mandato ha estado marcado por decisiones cobardes, por traiciones a sus propios votantes y por una obsesión enfermiza con el poder. Pactar con separatistas, rendirnos ante Marruecos, manipular datos y permitir que la corrupción llegue hasta su propia familia es lo que define su tiempo en el gobierno. Y lo peor de todo es que, mientras él sigue jugando a ser presidente, España se hunde más y más. ¿Es este el líder que España necesita? ¿Alguien que miente descaradamente, que se arrodilla ante Marruecos, que indulta a los que buscan romper la nación y que cierra los ojos ante la corrupción que le rodea? Sánchez ha demostrado una y otra vez que solo le importa una cosa: mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque ese precio sea la dignidad y el futuro de España.